Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La devoción a Nuestra Señora de las Mercedes se remonta al siglo XIII, cuando la misma Madre de Dios se aparece a San Pedro Nolasco y le encomienda la misión de redimir a los cristianos cautivos. Al poco tiempo nació la Orden de los Mercedarios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte, mi corazón quiere alabar, alabarte, mi corazón quiere adorar, adorarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy recordamos de una manera muy especial a nuestra Madre, Nuestra Señora de la Merced. Esta devoción a Nuestra Señora de la Merced que remonta al siglo XIII. Pedimos que verdaderamente esa misericordia, ese amor de Dios que se manifiesta en el amor de una mamá, nos llegue a cada uno de nosotros y nos ayude y nos encamine hacia la conversión. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, que otorgaste la redención a los hombres por medio de tu Hijo, concede a cuantos invocamos hoy a tu Madre con el título de la Merced, mantenernos en la verdadera libertad de hijos, que Jesucristo nos mereció con su sacrificio, y ofrecerla incansablemente a todos los hombres. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ageo. El segundo año de Darío, rey de Persia, el día 21 del séptimo mes, la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos. Di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Y qué es lo que ven ahora? No es como nada ante sus ojos. Ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote. Ánimo, todo el pueblo del país, oráculo del Señor. Manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, oráculo del Señor de los ejércitos, según el compromiso que contraje con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu pertenece en medio de ustedes. No teman. Porque así habla el Señor de los ejércitos. Dentro de poco tiempo yo haré estremecer el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré estremecer a todas las naciones. Entonces afluirán los tesoros de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Son míos el oro y la plata, oráculo del Señor de los ejércitos. La gloria última de esta casa será más grande que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar yo daré la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero en el Señor y le daré gracias. Espero en el Señor y le daré gracias. Júzgame, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad. Líbrame del hombre falso y perverso. Espero en el Señor y le daré gracias. Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? Espero en el Señor y le daré gracias. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Espero en el Señor y le daré gracias. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Espero en el Señor y le daré gracias. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria.
gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos leyendo este Evangelio en que nos llama a nosotros también a seguirle a Jesús. Es el seguimiento de Jesucristo. Pero en este seguimiento primero tenemos que saber Maba Peñan de Yara, alleva. Aupeare colañan de Yara, o yapoñan de esta pregunta que es una pregunta, siempre le decimos nosotros la pregunta famosa retórica. Retórica quiere decir que ella nos conoce a nosotros, sabe la respuesta, o tenemos que saber todos esa respuesta. Pero cuando uno hace una pregunta retórica es porque en realidad quiere que nosotros tomemos conciencia de lo que estamos diciendo, que nosotros tomemos conciencia de la respuesta que le estamos dando ante esta pregunta. Jesús estaba rezando a solas, el primer elemento que insiste mucho Lucas. Lucas es el evangelista de la teología de la oración. Peñan de Yara ñembo Peñan de Yara ñepurumbo. Cualquier actividad ñembo ñemoí peñan de Yara pope alleva. Hoy cuajanguave imba eva oyerurei chupepe y túa alleva. Ombo uva y chupe. Cumplir la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que para cumplir la voluntad de Dios Padre necesitamos siempre estar en oración? Oración que no quiere decir simplemente el repetir fórmulas que nosotros ya conocemos. Las fórmulas nos ayudan a ver los elementos esenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque te van mostrando dentro de estos elementos esenciales todos los aspectos de nuestra vida. Diga, tú llevas allá, bueno, señores, me mira, si hay que tener plata, llevo plata. No. Aquí entonces es mirar los elementos de la vida. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitamos? Allí vende salud, Señor, salud, ande salud, allá. Todo lo demás, no. Entonces fíjense que incluso cuando nos enseña el Padre Nuestro, está el compendio de toda la Biblia, el compendio de todo el Evangelio, el santificar el nombre de Dios, el pedir que se realice el reino de Dios en medio de nosotros. A peña de ella es ahí que todos amuay señandea lleva peña de la pisacuera, peña perdona mía de ella lleva, y así, danos el pan. ¿Se dan cuenta? Todos los elementos. Eñangare que no re eñan de yara ni roñe aba y jamavero lleva. Y todos estos elementos son esenciales en la vida cristiana, y Lucas entonces por eso nos habla tanto de la oración. Nos dice, ¿verdad? Peña tendeguen, aja peña poque no vea. Y entonces sus discípulos estaban con él
el discipulado, el seguimiento, o ya y página, o mañana y página. Va eva o ya po abelaña de maestro, va eva o ya po abejina Jesús. Ya mañana ponágena, somos discípulos, porque después nosotros vamos a imitar y nos vamos a comprometer también, vivir de la misma manera que Jesús vivió. Hay también una hermosa música. Esta es una música también que yo suelo decir para los niños del Padre Cecinio. Vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó, sonreír como Jesús sonrió y así sucesivamente. Son frases. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo hizo Jesús? Aupeya veña de ella pobana lleva. Aupeya entonces y pona lleva la ñañamindu umi. Ya es mi, ñañe perú, ya es ya apearide, entonces ñande hoy, ñañe compromete, ñande yaran, ya es sepia, ñande yaran, ya posee. Pero para eso tenemos que conocerlo al Señor. Y entonces, por eso es que Jesús después lo primero que hace es preguntarles, tal vez en una forma general, por no que la joa muy de pesado Jesús. Y entonces les dice, ¿quién dice la gente? Va a gente. Va a chismentar y la gente. ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Que soy yo. Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, ahí está el adversativo, esta palabra pero. Aso han elaborando, o sea, ese es el adversativo. Hoy porángolo mi otros ya. Con ese cuase de p va epy ma va cpm muera pm muera exactamente. Ma va cpm muera. Este es el elemento crucial, elemental, clave para que nosotros podamos responder hoy desde este evangelio. ¿Quién dice la gente? Y después, ¿quién dicen ustedes? ¿Quién dice la gente? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Aquí Pedro responde por nosotros, ¿verdad? Pedro tomando la palabra le dice, tú eres el Mesías, Señor. Tú eres el Mesías, es decir, tú eres el enviado de Dios. Con esto podemos decir que llegamos al culmen, ¿verdad? Porque es lo que justamente ellos estaban esperando y estaban deseando. Pero Jesús, sin embargo, ante esta respuesta les ordena terminantemente decírselo a nadie. Si Jesús hubiese buscado simplemente el triunfalismo, ya la ídolo, ya la Mesías, y bueno, dale, o vaya por televisión, radio, en qué red vamos a pagar que esto, que aquello, boba, ñamos salambia, llegó acá entero, teatro y cuana, a ver, se la imagina igual. No, Jesús al contrario les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, que no lo dijeran a nadie. Pero ¿por qué, queridos hermanos? ¿No es también un falso o una falsa humildad? No es una falsa humildad de parte de Jesús, sino que aquí hay un sentido pedagógico que el autor sagrado y la comunidad nos quiere enseñar. Diga tú y ñandeya jabe ñandeya rara pecueri simplemente porque ñandeya y cuá ya potajala milagro mi ñande muar. Los famosos milagrerismos. She agüerovia hacia jabe ñandeya rara pecueri porque jaeome etase, ahí está, me va a dar milagros, milagros y milagros. Dios no está entonces para los milagritos, sino que Dios está mucho más allá, ¿verdad? Dios está principalmente para darnos a entender que aquí tiene que haber una adhesión en el camino de Dios, tiene que haber un compromiso. Y entonces después, por eso justamente les dice, ¿saben qué? Yo les voy a contar una cosa. Vengo a picuama la Mesías lleva. Pero venía a atender por acá. Vaya mesianismo para Yaguerúa. El Hijo del Hombre, es decir, el Mesías debe sufrir, ser rechazado,
y luego ser condenado a muerte, pero luego resucitará. También es la esperanza, pero para llegar a la resurrección vamos a tener que pasar por ese Calvario, por esa pasión y por esa cruz. Queridos hermanos, pidamos esta gracia y hoy respondamos ante el Señor. Maba peñande yara ñande enguara. Añande ya yesha guano, ya etan. Tú eres el Mesías, pero maesha gua Mesías, el que nos invita a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Y para eso, así como comenzaba el Evangelio y nos decía, upeana ñañembo eana. Añembo eise, ñañesu, ñañepomoí peñande yara nenondebe, ayayerueshu peñande yara, esa ucaminase, mai condeñan de yara. Yo quiero darte una respuesta, pero para eso quiero conocerte. Y a través de la oración, a través de esa reflexión, nosotros podemos conocer y profundizar cada vez más quién es Jesús, cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra Iglesia, para que revele siempre el rostro de Dios, manifestado en la persona de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por los consagrados y consagradas, para que den respuestas claras y precisas a los nuevos desafíos pastorales y sociales, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestras autoridades locales, para que tengan la luz y la capacidad suficiente de superar la pobreza y la crisis económica, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros enfermos, para que fomentemos la pastoral de cercanía y demos respuesta a los problemas de salud y educación, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo, y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María, bajo la advocación de la Merced. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos.
Oración final. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida, y a mis pasos llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz.
Calvario derramaste tu perdón. Tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón. Tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás.
Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrama la unción. Ven, Espíritu de Dios, que reaviva la llama de tu amor. Ven, Espíritu de Dios, ven y habita este lugar. Ven, Espíritu de Dios, y derrama tu gracia y tu bondad. Ven, Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven, penetra en mi alma y déjame sentir el fuego de tu amor. Te lo pido con amor, dame tu bendición y dame de beber del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Abre mis ojos para mirarte, lava mis oídos para escucharte, toca mis manos para servirte. Te necesito, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven, penetra en mi alma y déjame sentir el fuego de tu amor. Te lo pido con amor, dame tu bendición y dame de beber del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Ven,
Espíritu de Dios, ven, derrama la unción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy de una forma muy especial recordamos, y yo quiero recordar porque fui el primer párroco en una de las parroquias ahí hacia Lambaré, cerca del Chat, que es justamente Santa María de la Merced. Hoy también celebramos a nuestra Madre, la Virgencita de la Merced, y hay otras tantas capillas, iglesias que llevan este nombre de Virgen de la Merced. Queridos hermanos, hoy estamos reflexionando la palabra del Señor desde el profeta Ageo, capítulo 2 del 1 al 9. Llenaré de gloria el templo, nos dice la palabra del Señor. El año segundo del reinado de Darío, el 21 del mes séptimo, el Señor dirigió la palabra por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su esplendor primitivo? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿No les parece que no existe? Pues ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor, ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ánimo, pueblo entero, oráculo del Señor, a la obra, que yo estoy con ustedes, oráculo del Señor Todopoderoso, según el compromiso que pacté con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu sigue entre ustedes. Y así sigue la palabra del Señor. Este día ñandene no lleva peñan de Yara, porque Él dice, llenaré mi gloria el templo. Pero upeiga tu hanguaisha ñan de Yara o yapo, ñandene no ñandere sape a, y nos da ánimo y nos da fuerza a lleva. Entonces, ñande Yara ñandene no yupeana ella hina, si yo que fuera ánimo, y le va dando el nombre a cada uno, al gobernador, al sacerdote, al pueblo entero. Esto quiere decir que tiene que haber una unidad también, queridos hermanos. Lastimosamente entre nosotros tantas veces estamos tan separados, cada uno hoy coñagare, cada uno estira lo suyo, y lo peor, cada uno busca su propio provecho. Y entonces así jamás podremos reconstruir el verdadero templo del Señor. Siempre seguiremos en la pobreza, siempre vamos a seguir ya tiririta peguire pemboya lleva nunca nañaña capu amo lleva. ¿Por qué? Y porque los políticos procuran simplemente enriquecerse. El pueblo que sigue siempre en su ignorancia, sin pensar
que votando y haciendo cosas que favorecen solamente los intereses de algunos, seguimos siempre también en la pobreza y todos seguiremos en lo mismo. Y al mismo tiempo muchas veces que del aspecto religioso no asumimos esa responsabilidad de un encuentro personal con el Señor. Si nosotros entendiésemos lo que significa religarnos a Dios, significa buscar vivir la dignidad propia del hombre. Y vivir la dignidad propia del hombre es la vida integral del hombre en todas sus dimensiones. La religión no está aparte de la política, de la economía, porque todos hacemos parte de todo. Entonces pidamos hoy, al escuchar esta hermosa lectura, esta palabra del Señor que nos invita a vivir en una forma integral. Ánimo, pueblo, levántate, porque eres capaz y sobre todo porque tienes la responsabilidad de vivir en la dignidad así como Dios te ha creado. Y que la bendición del Señor realmente descienda sobre nuestro pueblo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.